Muy bien, Julio. Entonces, ¿cuándo fue que te operamos a ti? Fue el 17 de enero. 17 de enero. 17 de enero. Ok. Oye, ¿y antes cómo te sentías de las erecciones? ¿Cómo estaban? Pues tenía erecciones, me costaba mucho trabajo poder terminar. Ajá. Y la mayoría de las veces era así como en pleno acto, pues como que se me iba el líbido y Se bajaba la se erección, bajaba. penetrabas y había menos potencia Ajá. del pene. Ok. ¿Te costaba trabajo entonces tener una erección para iniciar una relación sexual? Sí, incluso hasta pues volver a animar Ajá. era muy complicado porque pues, terminaba desesperando, Sí. sinceramente. Costaba trabajo. Sí. Ok. ¿Tus orgasmos eran menos intensos antes? Sí, sí, Sí. de hecho pues, eran contados porque, como le digo, me costaba mucho trabajo llegar. Ajá. Ya no tenías Se relaciones me iba sexuales. así ¿Y el deseo sexual cómo estaba antes de tu cirugía, Julio? pues era muy, sí se encendía, pero Ajá. se iba rápido. Se iba rápido. ¿Sí? ¿Ya tenías Sí, como sí. una conducta para evitar tener Ajá, relaciones sexuales? sí. ¿Sí? Ok. ¿Y tus erecciones en las mañanas cómo estaban antes de que te operáramos? En las mañanas sí, sí tenía erecciones, todavía no las había perdido, pero sí eran muy como flácidas. Eran muy flácidas, no se ponía realmente muy rígido el pene. Sí, Ok. ¿Y te sentías muy cansado antes de la operación? sí, todo el día, todo el día. Prácticamente me levantaba, aunque durmiera mis 7, 8 horas, Ajá. había veces que dormía hasta más y no. Nada. Llegaba al trabajo y cansado, Muy con fatigado. Sí. sueño, Ok. y llegaba a casa y lo mismo, ¿no? Aunque no hiciera nada en el Andabas trabajo, con mucho andaba cansancio. cansado. ¿En la noche no dormías tan profundo? Ay, sí, No, gracias. Y nada más ahorita Ah. le traigo la hoja de Ok. ¿Sí? Súper. Sí, gracias. sí, en la noche no era muy constante que me fuera el sueño y Ajá. cuando lo conciliaba, sí dormía, pero no descansaba porque amanecía. Como que te había faltado Ajá. reponer energías. Sí. Ok, entonces viniste, hicimos tu operación. ¿En tu operación cómo te fue con la recuperación, Julio? Pues realmente fue bien rápida. Yo me imaginaba que iba a tener así como dolor en los testículos, Ajá. pero realmente no me dolieron para No nada, hubo ¿no? dolor. O sea, sí llegó un momento en que me espanté de que una herida estaba así como amarillenta, pero era Ajá. la costra, no Era la costrita no de arriba. Ok. A ti te operamos, dolor testicular no tenías, ¿verdad? Por tu varicocele. O sí había dolor. Sí, Sí tenías dolorcito. bueno, yo soy chofer Ajá. y incluso hasta cuando manejaba mi carro pasaba un bachecito o Y el brincoteo un tope todavía. y Ajá. era Era molesto eso. así como, ay, Ajá. Ok. Y después de que te operamos, ese dolor desapareció. sí, de hecho, El dolor del no, testículo. no me da. Ya, se quitó el dolor por completo. Fíjate que ese dolor se quita, Julio, porque quitamos los segmentos de las venas. Muchos pacientes que se operan de varicocele quedan con dolor crónico. Ese dolor les puede quedar arriba de 6 meses, porque la cirugía tradicional lo que nos enseñaban era que el cordón había que agarrarlo y prácticamente cortarlo todo, a veces incluso con todo y la arteria. Y entonces esos pacientes, pues muchos de ellos no tenían una recuperación de la potencia sexual. No había erecciones más firmes, no recuperaban erecciones matutinas, no había mejor descanso, no había un sueño más reparador, más profundo. Pues lo único que ocurría, se te quitaba, en mucho tiempo se te quitaba el dolor testicular, ¿sí? O sea, no había como tal una mejoría considerable. Entonces, esos pacientes, pues muchos de ellos no tenían ay, gracias, no tenían una recuperación adecuada, Julio. Entonces, ¿qué hicimos? Pues fuimos haciendo cambios en la técnica. Entonces dijimos, bueno, si con la cirugía convencional o la cirugía tradicional, que prácticamente nada más trata las venas del cordón, las venas internas, si esa cirugía no da tantos resultados, ¿sí? En cuanto a ganancia de testosterona, mejora en la potencia sexual y sobre todo que el dolor se quite, porque hay muchos pacientes como tú que vienen por dolor testicular crónico asociado a varicocele, te operabas y ¿qué crees? El dolor se incrementaba muchísimo. Entonces el paciente se quedaba con mucho dolor por muchos meses porque se creía o nos enseñaron que con esa cirugía tú ligabas las venas. Hay muchos doctores que incluso ni siquiera las cortan, Julio, nada más las ligan. Entonces, ¿qué ocurría? Pues esas venas guardaban mucha presión interna y el dolor no se quitaba, o tardaba 6 meses en quitarse, hasta un año. Y lo que nos enseñaban era pues que esas venas iban a desaparecerse. Pero ya la realidad es que ya en la práctica pues nos damos cuenta que esas venas nunca desaparecen. O sea, es muy ilógico que desaparezcan si solamente les hiciste una ligadura o si nada más cortaste, interrumpiste la conexión de una vena con otra.
Las venas tienen otras vías, ¿sí? Tienen muchas boquitas, pueden buscar otras vías de drenaje. Entonces, lo que hacemos mucho para quitar ese dolor crónico del testículo, quitamos segmentos de venas. Para esa forma quitamos las venas dañadas, les quitamos que no tengan mucha presión, ¿sí? Las cortamos muy, muy cerquita del testículo. Por eso es que el testículo lo extraemos por la herida. Sacamos el testículo, tratamos las venas que conectan del testículo con el escroto, la vena espermática externa. Ya que quitamos esas venas, el paciente se le va a quitar el dolor. Obviamente, pues sí, hay alguna incomodidad por la cirugía, porque la cirugía que hacemos nosotros, como manipulamos más el tejido, el hecho de que tengamos que sacar el testículo, pues es una cirugía que es más laboriosa, lleva más tiempo. Entonces, pues sí, a veces hay un poquito más de inflamación, pero lo más padre es esto, que el paciente viene a consulta y no tiene dolor. Sí, de hecho, sí tenía así como muy inflamado, pero ahorita realmente, incluso hasta eso mismo, ¿no? Crecieron un poco más porque pues, casi siempre estaban aguados abajo y sí, o sea, es notable el tamaño que tenían antes al tamaño que tenían ahora. O sea, sí notaste que incrementó. Fíjate que muchos pacientes refieren ese incremento en el tamaño del testículo. Y ahorita, Julio, ¿tus erecciones cómo están? ¿Qué me puedes platicar de las erecciones? Sí. De hecho, al día siguiente de la operación tuve una erección. Ajá. Y prácticamente, o sea, no sé cómo expresarlo, o sea, sí sentía como que iba a explotar. Lo sentías rígido, ¿no? Sí, muy duro, muy tenso el pene. Sí. ¿Lo viste más grande tu pene? ¿Lo viste como un poquito más grueso, más largo? Más grueso. Eso sí lo notaste. Sí, un poco más grueso porque estaba más delgado. Estaba más delgadito. Y con mi pareja, pues es algo muy, sí notaron muy la diferencia. Sí. ¿Tu volumen del semen notaste si incrementó? Sí, bueno, los primeros días creo yo que era demasiado porque sí me aventé, yo creo que como unos 15 días, 20 días sin tener una relación sexual. Pero después, o sea, sí fue demasiado. Mucho semen. ¿El orgasmo lo notaste más intenso? Sí, de hecho, le vuelvo a comentar, o sea, la erección es demasiado firme, o sea, muy demasiado dura. Muy dura. ¿Esa erección hace cuánto tiempo no la notabas, Julio? Como desde mis primeras veces. ¿Sí? Ok. Sí, fíjate que esta también es una mejoría. Esto que estamos platicando, Julio, ¿qué crees que no está muy bien descrito en la literatura de cuanto a varicocele? Pero ahora con las técnicas que utilizamos, el uso del microscopio, el uso de microdoppler vascular para identificar las arterias en la cirugía que yo hago es resecamos las venas, cuidamos las arterias para garantizar que ese testículo le va a fluir sangre padrísimo, o sea, se va a nutrir súper bien y vamos a lograr que ese testículo funcione mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Esta cirugía te da calidad de vida, Julio, porque el paciente se siente más joven, se siente con más autoestima, duerme más a gusto, anda menos cansado, hay mucha energía, en la noche el sueño es muy reparador, incrementa el orgasmo, incrementa el volumen del semen, incrementa el tamaño del pene, porque la erección al ser más firme, pues el pene se proyecta un poquito más. Y muchos pacientes también refieren que el testículo está más grande. Entonces, esos resultados son muy consistentes, Julio. Prácticamente se puede decir que el 98% de los pacientes tienen esas mejorías. Sí, todos los pacientes mejoran. Muchos pacientes que opero, pacientes jóvenes que menores de 30 años, muchos vienen porque están tomando Viagra o Tadalafil, ¿sí? Están tomando medicamentos para apoyar la erección. Muchos de esos pacientes, Julio, fíjate que no tienen dolor testicular, pero la erección no es la misma y le van echando la culpa pues a lo mejor a la edad, al cansancio, al estrés y o vas al médico y el médico te dice que es algo psicológico y no le prestan atención al testículo, o sea, y la realidad es que está afectada la circulación testicular. Fíjese que en eso yo ya llevaba como por el 2015, 2016 más o menos. Igual tuve un dolor intenso en los testículos y me mandaron de la empresa con un urologo ahora sí que de mi patrón. Y me realizó una serie de estudios, hasta una ecografía excretora, no sé. Una urografía. Ultrasonidos, biometría, muchos estudios. Y incluso me había mandado a hacer también una ureteroscopía, pero como era muy costosa y no la cubría ya prácticamente el seguro, me sacó un pase para el IMSS, pero no me la regresaron. Entonces lo dejé pasar, o sea, fui al IMSS para la valoración, pero me dijeron, tú estás bien, realmente nada más tienes así como una orquiepididimitis. Me dieron analgésicos, antibióticos y ya.
Y esta última vez, de hecho, vine una semana a conocer antes de la cirugía y el mismo viernes de la consulta en el IMSS vine con usted. Y en esa consulta me dijeron que nada más era una epididimitis. Una epididimitis nada más. Entonces yo decía, bueno, si es una epididimitis, no creo que sea así como recurrente, ¿no? De que una semana se me quita el dolor, pero a la siguiente vuelvo. Y así estaba, ¿no? Ajá. Entonces ya prácticamente muchas veces ya no iba al seguro. O sea, ya decía... Ya sabes que era lo mismo, ¿no? Bueno, sí. Pues, un ibuprofeno y ciprofloxacino, ¿no? Ajá. Y ya con eso. Sí. Y se iba, pero realmente ya llega el punto en el, no sé si se vuelva inmune o no sé, pero pues ya no funcionó el medicamento. Sí, fíjate que es la historia de muchos pacientes, Julio. Como muchos de los médicos menosprecian el varicocele o no le prestan la atención que es debida, pues pasan subdiagnosticados, no les prestan atención, a veces no lo vinculamos con todo lo que hemos platicado contigo. ¿Sí? Si te fijas, yo lo que analizamos mucho todo tu entorno, cómo te está afectando tu varicocele, que tengas un problema de mala circulación testicular, cómo afecta tu día a día, cómo afecta tu descanso, cómo afecta tu estado de ánimo, cómo afecta tus relaciones sexuales, cómo afecta a lo mejor esa actitud, esa buena actitud que puedas llegar a tener. Y si lo analizas así de manera muy global, pues sí es difícil, Julio, ¿no? Como viene el paciente con todas estas molestias, para que al final de todo lo que exploramos decimos, bueno, este paciente tiene un varicocele. Y el varicocele que tú tenías, pues sí estaba considerable. Entonces, todos los pacientes, entre más, incluso pacientes, fíjate, que tienen varicoceles moderados o leves, después de la operación mejoran muchísimo, mucho. Así tengas una vena dilatada, después de que te operes el testículo va a mejorar demasiado. Ahora, el problema del varicocele es, si muchos pacientes, hay muchos que deciden no operarse. Hay gente que investiga mucho en internet y busca a lo mejor testimonios de algunos pacientes, Julio, que les fue mal con la cirugía, que quedaron con dolor, que las erecciones nunca mejoraron, que no mejoró todo esto que hemos platicado, que es ese incremento de testosterona es lo que nos da toda esta mejoría. Entonces te dicen, no, que crees, mejor no te operes, mira, vas a gastar una cirugía, no vas a quedar bien, vas a quedar con dolor crónico, o con hidrocele. Hay muchos pacientes que quedan con hidrocele después de la operación. Pero fíjate que esto depende mucho de quién te opera, de qué técnica utilicemos para operarte. Porque incluso lo principal del varicocele, Julio, es la recurrencia, que te reaparezca el varicocele. Eso es a lo que más temor le tenemos. Porque la cirugía convencional, la cirugía que nos enseñaron, esa cirugía tiene recurrencias hasta de un 40, un 50% que reaparezcan las varices. ¿Por qué? Porque hay venas súper delgaditas que si no sabes hacer cirugía microscópica, esas venitas vas a dejarlas. Entonces sí, el paciente después de que lo operas se siente bien unos meses, pero después empeora y dice, oye, ¿qué crees? Mi erección otra vez ya no está bien. Pacientes que tienen infertilidad no recuperaron nunca la fertilidad, pero el problema fue eso, o te dañaron la arteria testicular o no te quitaron todas las venas. Entonces la cirugía que hacemos nosotros, quitamos de los 4 grupos de venas que tenemos, que son las espermáticas internas, la espermática externa, las gubernaculares y las deferenciales, quitamos las 3 primeras y dejamos solamente la venita del conducto deferente, para que toda la sangre que entra al testículo va a viajar por la vena deferente, que es una vena delgadita, nada más es una vena que entra al plexo pélvico, ¿sí? drena la vejiga, es una vena que es muy chiquita, y todas las demás venas drenan hasta arriba, hasta la vena cava o la vena renal. Entonces, si no quitamos esas venas, pues el paciente va a venir con el problema. Y algo bien padre de la cirugía que hacemos nosotros es que es una sola cirugía y no hay recurrencias, Julio. No hay recurrencias. Entonces, esa es, digamos, una ventaja enorme de operarnos con alguien que es experto. Lo que platicaba con el paciente previo, este chico ha ido a consulta con otros 2 urólogos y lo mismo que tú. Medicamentos, analgésicos, etcétera, etcétera. No mejora el paciente jamás. Y volvemos a lo mismo, el médico a veces subestima mucho el varicocele o no tiene a lo mejor la experiencia que hemos adquirido nosotros en tratar este problema a través de todo lo que hemos aprendido con la microcirugía. Y a mí lo que me da la ventaja, Julio, es que yo tengo muchos pacientes de varicocele. Yo varicoceles opero 20 o 30 pacientes al mes. Y la historia que tú me acabas de contar, te puedo nombrar cientos de pacientes que vienen a consulta y me dicen lo mismo que me dices tú. Por eso ya mis preguntas son muy dirigidas. Oye, ¿cómo están tus erecciones? Tu estado de ánimo, cómo estás durmiendo después de la operación, tu deseo sexual, el orgasmo, cómo está. Hay pacientes que incluso me dicen que la sensación de placer sexual se prolonga más que anteriormente. O sea, la erección sexual, la relación sexual verdaderamente se torna mucho más placentera ahora.
y eso se traduce en que el paciente pues, le va a dar más autoestima, ¿sí? Hay un cambio de ánimo, hay un cambio de actitud, ¿sí? Porque el paciente pues, se siente con vitalidad, ¿sí? Activo. Sí, el principal signo de masculinidad, Julio, es que el pene esté erecto. Sí. Entonces, pacientes como tú, que son pacientes jóvenes, tú tienes 38 años, ¿verdad? 38 años. Pacientes jóvenes, Julio, que empiezan a tener problemas de erección, a veces no lo platican porque les da pena, no sabes cómo te van, si alguien... Bueno, en primer lugar no sabes si hay algo para ayudarte, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurre con esos pacientes? Pues ahí escondiditas empiezan a tomar un Viagra, empiezan a tomar un Cialis. ¿Por qué? Porque sienten que la erección ya no es la misma que antes. Y así van pasando meses, la erección va empeorando, el paciente viene todo agobiado, todo angustiado, y se resuelve con una cirugía, Julio. Y ya viste, es una cirugía chiquita, las heridas son pequeñitas, el dolor posoperatorio, pues realmente es poquito, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto te dolió a ti tus heridas? Pues realmente, a mí las heridas no me dolieron, o sea, ¿No ni tuviste siquiera dolor? ni el testículo, o sea, sí, lo único que tuve en el testículo fue una inflamación y posterior, pues no sé si fue por a mí como que se me peló el testículo, entonces no sé si a raíz de esa resequedad, pues tuve resequedad debajo del pene, ¿no? O sea, entre el escroto y el pene, Tuviste como resequedad en la piel, ¿no? Fue lo único. Lo único. Fíjate que eso, ¿sabes por qué lo hemos visto, Julio? Hay una sustancia que utilizamos, una clorexidina, y tiene alcohol, y es la que usamos para limpiar el escroto, para limpiar los genitales cuando hacemos la operación. Y hay muchos pacientes que llegan a sentir esa resequedad por esa sustancia. Pero hidratando se quita. Fue nada más eso, ¿no? Sí, porque de hecho pues las heridas me las tallaba hasta con un zapatillo, ¿no? Y eso sí, jabón como sopa. Ok. Y fue lo único, pero no tuve ni dolor en las heridas, ni en los testículos, ni en el pene, o sea, realmente... Bien todo. Qué bueno, Julio. Estuvo bien. No, pues qué bueno. Fíjate que me da mucho gusto que me compartas toda esta mejoría. Me da mucho gusto porque pues tener esta oportunidad de apoyar a los pacientes, sí. Sí, eso es lo más padre. Incluso, perdón, porque incluso yo el año pasado igual, el 4 de abril yo me había operado una hernia inguinal izquierda. Entonces a mí me dolía mucho el testículo izquierdo y yo en mi repentina imaginación, yo hasta decía, no, pues a lo mejor quedé mal de esa cirugía, ¿no? O qué le hicieron, o qué hicieron de más, porque pues me duele, ya es más recurrente, ¿no? Y hasta que lo conociste, ya me dijo que eran varices, ¿no? Que eran las varices, sí. Qué bueno, Julio, me da mucho gusto que tengas toda esta mejoría. Aquí lo importante en el seguimiento, sí me gustaría hacerte un ultrasonido a lo mejor unos 2 meses. Ahorita te voy a revisar, ahorita quiero revisar cómo está la circulación de tus testículos, pero me gustaría hacerte otro ultrasonido unos 2 o 3 meses, ¿sí? A pesar de que el riesgo es muy bajito de que te regrese, lo ideal es estar revisando. Algo que me comentabas, tú no haces esfuerzos, ¿no? No te toca hacer cargar cosas pesadas en el trabajo. No, de hecho es todo lo contrario. Por ejemplo, yo soy chofer. Entonces, en el trabajo movemos principalmente lo que son materias primas para uso cosmético y farmacéutico. Entonces casi toda la materia prima viene en sacos de 25, el más liviano es como de 17 kilos. Son bidones de 5, 10, 15, 20, 25 y el más grande es de 40. Son puñetes hasta de 90 kilos y los tambos esos sí varían porque son desde 150 kilos por mínimo hasta los 150. Entonces, bueno, no los cargo prácticamente, ¿no? Pero al manipularlos pues sí es como un esfuerzo. Sí, demanda esfuerzo. Fíjate que eso te recomendaría que nos aguantáramos. ¿Tienes cuánto que te operamos? El 17 de cumplimos un mes. Me gustaría que mínimo otro mes sin hacer esfuerzo, güey. Tu vida así completamente normal, ¿sí? O sea, tu alimentación normal, tus actividades, tus relaciones sexuales, todo lo puedes hacer de manera habitual. Lo único que te voy a pedir es mínimo un mes más que no hagas mucho esfuerzo. ¿Sí? Porque como ahorita le cambiamos la circulación a tu testículo, toda la sangre venosa la estamos mandando por una vena muy delgadita. Entonces no me gustaría que esa sangre venosa buscara otra vía, ¿sí? ¿Y eso de qué depende? Que en los primeros meses, 2 o 3 meses, el paciente no haga esfuerzos grandes, no cargue cosas pesadas. Eso es fundamental. ¿Sí? Ahorita estás prácticamente recuperado, estás completamente bien. Entonces parte del cuidado los primeros 2 a 3 meses es cero esfuerzo. De ahí en fuera tu vida completamente normal. ¿Sí?
Y cuando te operamos, Julio, ¿estabas muy nervioso? ¿Cómo fue tu experiencia de entrar en quirófano? Bueno, cuando llegué, pues llegué solo, ¿no? Y Ajá. estaba así como, sí estaba como nerviosillo, pero Ajá. más que nada de la operación era chango y si me llega a pasar algo que no tiene nadie, ¿no? Y ya estando en el quirófano, pues realmente no estaba nervioso. Me puse más nervioso cuando, por el reflejo de la luz, Ajá. bueno, lo cromado, vi mis testículos. Como los viste de fuera. Sí, Sí. ay, caray, se me acuerdo la botina, pero Sí. porque sí fue así como una impresión. Bueno, lo que El pasa impacto, es que, ¿no? sí, A lo mejor el impacto de ver el testículo fuera. es que como Sí. soy muy sensible, ¿no? Hasta, hay veces que hasta digo, pues a lo mejor soy muy marica, ¿no? Para ese Sí. tipo de cosas. Pero no, realmente sí fue así como... La impresión impactante, de ver el ¿no? testículo. Fíjate que ese es un diferenciador también bien importante, Julio, en las cirugías que yo hago. El testículo va para afuera siempre. Siempre lo sacamos, siempre vertimos el escroto, porque de esa forma evaluamos bien cómo está la circulación del testículo. Vemos todas las varices, las del gubernáculo, las venas espermáticas externas. Si no lo sacamos, el tratamiento se queda a medias, porque si no sacas el testículo, vas a dejar venas muy largas, o a veces ni siquiera vas a ver las venas que están por fuera del testículo. Y si nada más te centras en el puro cordón espermático, vas a tratar nada más las puras venas espermáticas internas, pero vas a dejar un problema enorme. Y más del 60-70% de los pacientes que hemos visto tienen una vena espermática externa enorme, enorme, enorme. Y las del gubernáculo a veces no están tan dilatadas, las que conectan el testículo con el escroto, porque la sangre se va por la espermática externa. Entonces esa vena, esa es la que genera el dolor, fíjate. Muchas veces el dolor testicular se da por eso. Esa vena, si la eliminas, el paciente viene a consulta sin dolor. Hay muchos pacientes que vienen aquí a consulta conmigo que ya fueron operados por otro médico, varicocele, y vienen por dolor crónico testicular. Hacemos ultrasonidos, revisamos y ahí están las venotas. Esas venas nos enseñaron que esas venas iban a desaparecer, pero nunca desaparecen. Esas venas tienen muchas conexiones por dentro, entonces van a buscar otras vías de drenaje. Y el dolor nunca va a desaparecer, el varicocele no desaparece, el paciente no mejora todo esto que tú mejoraste. Entonces, lo ideal es que sea en un centro con gran experiencia para tratar ese tipo de problemas. Entonces, ¿tú recomendarías Sí, a compañeros 100%. tuyos? Sí. Ya, de hecho, ya le estoy haciendo promoción porque, pues, por ejemplo, tengo un compañero, a nosotros nos hacen exámenes anuales. Ajá. Entonces, un compañero dice, no, es que te crees que de repente él es diferente, ¿no? Ya sabe cómo somos entre hombres y dice, es que de repente yo estoy así en el acto Ajá. y al chocar, duele. Sí. De ver, pues, a mí me operaron de algo así. Ajá. Realmente, a lo mejor tú vas a decir que exagero, ¿no? Pero sí te crees de todo. Sí. Entonces, sí te sientes más animado, más así como más activo. Ajá. Entonces, él trabaja conmigo, entonces, y tiene el mismo seguro de gastos médicos, ¿no? Ajá. Luego, pues contacta a Bárbara, Sí. que te va a hacer una... Fíjate que muchos pacientes que tienen póliza les cubre. La gran mayoría de los seguros cubren este problema. Incluso a mi jefe me decía, pues, ¿qué te hicieron? Pues esto y esto. Y como él tiene el resumen que me dio, Ajá. así eso de qué me sirve. Sí. Me hace maravillas, ¿no? Realmente, ¿no? Pero sí, o sea, y realmente yo ya tenía incluso hasta problemas con mi mujer porque decía que yo, como era menos la cantidad seminal, Ajá. o sea, decía que estaba económico, ¿no? Sí. Y luego se suscita otro problemita, pues peor, ¿no? Sí. No, pues sabes cómo así, no, para nada, ¿no? O sea, Ajá. realmente, ¿no? Pero ya hasta que usted me explicó que era por esas venas, ¿no? Fíjate que muchos pacientes vienen así. Incluso muchos traen a su pareja. Sí. Vienen a una primera consulta y ya después aquí me platican, oye, fíjate que mi pareja trae estas dudas, traemos broncas, me he portado bien, la gran mayoría de ellos pues, son aquí muy sinceros en la consulta. Le digo, tráete a tu pareja la siguiente consulta. Entonces viene con la esposa, con la novia, o hacemos el ultrasonido, revisamos, les enseño las imágenes y ya, solito el paciente va sacando conclusiones, Julio. Eso es lo padre de esta consulta, que el paciente solito va, con la información que les voy dando, van sacando conclusiones y se van dando cuenta que es un problema que vienen arrastrando desde hace años. Exacto. Vienen arrastrándolo desde hace años. Entonces también eso, los problemas de... Sí, ¿sabes? Por eso te digo, o sea, el cambia varicocele te mucho. puede afectar un montón, Julio. Sí cambia mucho. La cirugía sí es recomendable porque cambia mucho. O sea, el entorno
en cualquier entorno, Ajá. yo siento que cambió extremadamente. Sí. Pues, O sea, pudiéramos decir que hubo un antes y un después de tu cirugía. sí, me acuerdo incluso el estado de ánimo es, o sea, ya era así, todo el tiempo estaba así como gris. Ajá. Y ahora no. Sí cambia, ¿no? Sí, más alegre, O sea, más sí, motivado. realmente sí, ya te Sí. levantas así como, pues sí, ¿no? Como lo refirió usted, o sea, pues, lo que uno como hombre quiere no perder, pues es una erección, o tener Claro. una vida sexual activa, ¿no? Y realmente el gusto por eso, pues en lo personal, pues es extremo, ¿no? Ajá. Entonces ya era así, incluso hay veces que no lo entendemos como hombres, ¿no? Porque me empezaba a alejar o... Sí. ¿Te empezabas a aislar un poquito? Y de Sí. lo mismo que era irritabilidad, no sé. Incluso llegué hasta las masturbaciones solitarias, ¿no? Porque Ajá. con mi pareja, ¿sabes? Realmente no existía como el líbido, ¿no? En mi caso, yo lo sentía así, ¿no? Como una desesperación de estar ahí, pero que se fuera y no terminar. Sí. Entonces eso para mí me pegaba. Lo evitabas, mucho, ¿no? así es, con Entonces, preservativas. ¿sabes qué? Ajá. Me decía, mejor yo me iba Sí. a justiciarme solo porque pues, realmente venía después el problema con la pareja, ¿no? Ajá. No, es que estuviese con otro, pero no, realmente ahora que estoy operado, sí es algo bien diferente porque sí puedo terminar, o sea, la erección sí se mantiene desde el inicio hasta la Hasta culminación. que eyaculas tu orgasmo. Ajá. Y antes no, recuerdo una vez duré una hora y con esfuerzo, Sí. Y No puedes eyacular. No puedo. En esa relación sexual que me platicas, Julio, ¿recuerdas si sentías mucho menos sensibilidad? Realmente no te transmitía mucho placer lo que Ajá. estabas haciendo. No. Ok. Ya incluso ya hasta había veces que me daba miedo cambiar de posición porque al momento de salir, Se iba a perder, sí. no, Y ahora no, firme, ahora está así, completamente. sí, Durante el día, erecciones espontáneas, Julio, que solito el pene se erecte. tenía, yo creo que a la semana una o dos, Y ahora, después de la operación, no, pues ahora sí es más necio. sí, solito se está erectando. Durante el día, en repetidas Sí, de ocasiones se hecho, erecta solito. hay veces que hasta sí es así como que, le digo, o sea, sí cambió y mejoró demasiado porque ahorita la erección es demasiado como potente, ¿no? Ajá. Sí tiene realmente yo lo siento, Una sí, rigidez. una Sí. potencia extracomunal para mí, Sí. porque antes sí era erección, pero pues, momentánea y Y se bajaba. ahorita no sé, puedo durar hasta minutos, ¿no? Ajá. Incluso hay veces que hasta me da vergüenza, ¿no? Porque Sí, tengo que andar tapando. andar escondiendo, Ajá. ¿no? Y realmente es algo, noto más sensibilidad porque con el mismo roce de la ropa, Ajá. como que... Se estimula. Sí. Sí, fíjate que todo es por la cirugía, Julio. Todo eso es por la Sí, cirugía. es un cambio muy Muy es que importante. lo veo así muy Sí. así de nada a mucho. Sí, fíjate que estos pacientes, Julio, como tú, realmente se quedaban en un abismo enorme, porque son pacientes jóvenes, tienen algún problema de erección, iban al urólogo y lo mismo que comentas, epididimitis, una orquitis. En el mejor de los casos te decían, oye, pues haz más ejercicio, mejora tu alimentación, etcétera, etcétera. Te haces exámenes de sangre, serían normales. Entonces le echaban la culpa que era algo psicológico, pero no te solucionaba el problema para nada. De hecho, a mí hasta me llegaron a decir que era por el cigarro, porque yo sí Ajá. soy fumador. No pasivo y tampoco extremo, pero sí me gusta el cigarrillo. Ajá. Entonces me decían, incluso mi mamá me decía, no, pues es que se me hace que te duele porque fumas mucho o tomas, ¿no? Ajá. Pero realmente, te digo que en la empresa nos hacen exámenes anuales o cada espontáneo, ¿no? Ajá. Y nunca he salido mal en los exámenes, bueno, en los sanguíneos de orina, nunca he salido mal. Entonces, incluso hasta en los antidoping, ¿no? Que nos practican realmente, ¿no? Entonces, pues sí era así como, para mí sí era así como desesperante no saber cuál era el motivo del dolor. Sí. Y usted me mostró ese día, al momento de levantarme, en la revisión, las venas que van bajando como por el escroto. Ajá. Y yo, pues sí, yo no sabía, yo pensaba que eran así como ligamentos, como tendones, o que era así como, ¿Algo normal? ajá, Ujú. que sostenía, Sí. incluso hasta llegué a pensar, pues a lo mejor son
las vías que sostienen al testículo. Y hasta que se me dijo, no, pues es que son venas. Son varices. Caray. Fíjate que a muchos pacientes así les ocurre, Julio. A lo mejor se están bañando cuando están haciendo su exploración testicular, llegan a tocar las venas y como a veces no les duele, piensan que es algo normal. Y como las has tocado prácticamente toda tu vida, pues piensas que es algo normal. Y la realidad es que no, pues ahí están las varices testiculares, están ahí. Y luego también como nunca hablamos de erecciones matutinas, nunca hablamos de la importancia de que el pene se amanezca erecto, pues nadie transmite esta información, Julio. Incluso a veces ni siquiera los urólogos preguntamos a los pacientes si en la mañana amanecen con el pene erecto. Muchos pacientes que vienen a consulta me dicen, ¿sabes? Tú eres el primero que nos pregunta de la erección matutina. Y es que es la realidad, porque durante el historial clínico, Nada de eso. nunca, no sé si yo hasta lo tomaba así como, pues a lo mejor es así como imprudente preguntar, ¿no? Fíjate que mucha gente le da pena, Julio. O les preguntas, oye, ¿cómo? Porque yo soy muy directo en la consulta, oye, ¿el pene amanece erecto en la mañana? Les da pena responder. Como que hay mucha limitación todavía para esa información. Sí, es como un tabú. Sí, pues qué bueno, Julio, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que nos permitas grabar este testimonio, porque hay muchos pacientes que pues, tienen muchas dudas. A veces piensan que es como que algo difícil de creer, que a través de esta cirugía hay mucha mejoría. No, así es. Bueno, un servidor sí me recomienda Qué bueno, sí, muchas gracias. Cambia toda la vida. Qué bueno, muy bien, Julio, me da mucho gusto. Vamos a revisarte, vamos a hacer tu ultrasonido para ver cómo